Cómo pasar por un bache emocional. Estoy aquí para decirte que un bache no puede contigo. Voy a darte tips que pueden ayudarte a sobrellevar cosas malas que te hayan podido pasar, como la pérdida de un ser querido, una ruptura, un duelo, etc. Cuando estamos en estas situaciones tenemos un shock emocional, y estas emociones nos nublan. Y por ello no es bueno tomar decisiones cuando estamos así, ya que no lo vamos a hacer con objetividad. Por eso es bueno compartirlo con alguien que nos pueda ayudar y que nos haga ver las cosas desde otro punto de vista o con un poco más de perspectiva. Es verdad que tenemos que darnos un poco de tiempo y pasar por las emociones que tenemos que pasar, ya sea esa ruptura, pérdida o duelo. Lo que no tenemos que hacer es convertir ese hecho en el centro de todas nuestras conversaciones, porque al final entramos en una situación de bucle, en la que nos hacemos víctimas de la situación y a la vez nos ponemos muchas veces excusas como: qué mala suerte tengo, mira lo que me ha pasado. Y eso no nos ayuda mucho. Muchas veces en estas situaciones nos comparamos con otras personas que están mucho mejor que nosotros, con lo cual reforzamos mucho más los aspectos negativos o el peso que estamos teniendo en ese momento a nivel emocional. Es importante que sepas que nadie te va a salvar de eso. Que un amigo, familiar o profesional puede acompañarte, puede echarte una mano, pero él primero que tiene que dar el primer paso y tomar la decisión de hacer algo al respecto. Eres tú y solo tú, y tienes que confiar en los recursos que tienes. No todo es posible en esta vida, pero sí podemos conseguir muchas más cosas de las que creemos. Ponte en la situación en la que has pasado por otro bache o situación dura en tu vida. ¿Qué hiciste? ¿Cómo saliste de esa situación? ¿Qué recursos sacaste? Todas estas preguntas te ayudarán a recordarte que sí eres capaz, que sí puedes hacerlo, o saber que te ayudó en otra situación parecida. Pero el primer paso lo tienes que dar tú. Cuando tenemos la pérdida de un ser querido, ya sea persona o animal, tenemos que ver las cosas desde otro punto de vista dentro de nuestro dolor. Lo primero, piensa, si hubiera sido la contrario. Piensa que al estar tú aquí le has ahorrado el dolor que puedas estar sintiendo tú por su partida. Piensa que te puede estar viendo desde algún lugar, como cree que te quisiera estar viendo deprimido y llorando, o inspirado, feliz, ayudando a los demás. Hazlo sentir orgulloso como cuando estaba vivo al tenerte a su lado. Recuerda siempre que nunca es tarde para tener un pasado feliz. Tú no puedes hacer nada físicamente para que vuelva, pero siempre podrás cambiar la manera que la interpretas esa muerte. Cuando tu bache es una ruptura amorosa, puedes sentir un dolor equivalente a la muerte de un familiar. Tiene este grado de intensidad, te sacude. Pero hay un factor muy importante, y es que cuando muere un familiar lo acabas aceptando, aunque te cueste mucho. Abandonas toda esperanza de que vuelva y aceptas que ya no está. Pero cuando rompes una relación de pareja traumática, mantienes la esperanza. Y por ello alargas el dolor. Estás perpetuando el dolor en el tiempo. Estás viviendo en el pasado, entonces se convierte en algo tortuoso. ¿Y qué hacemos con esto? Pues el proceso de superación de una ruptura tiene varias fases. La primera fase es la de negación o shock, en la que no te lo crees y no lo asimilas. Esta etapa va seguida de la ira o culpa, en la cual nos enfadamos y empezamos a echarle la culpa a la otra persona. Si hubiera hecho esta u otra cosa no habríamos acabado la relación. Y así nos vamos llenando de ira y culpamos al otro. Este trance nos ayuda, porque la energía se está moviendo. Y si tú necesitas eso, está bien. Pero hay mucha gente que se engancha en la autoculpa y eso es el machaque total. Desde el punto de vista psicológico es mucho mejor echarle la culpa al otro, y no autoculparnos ni machacarnos eternamente. Y esto nos hunde el autoestima, empezamos a sentir que algo falla en nosotros, y nos empezamos a identificar como un ser defectuoso, que nunca va a poder tener
Una relación de nuevo porque lo hacemos mal y no seremos capaces. Entonces nos creemos esa película, y eso nos hace muchísimo daño. La tercera etapa es muy positiva y esta etapa llama la etapa del dolor. Que esto es profundamente terapéutico. Mi consejo aquí es llorar. Llorar y llora. Podemos ponernos un parche y hacer como que no nos duele, pero si ese dolor está en nosotros, acabará saliendo, así que cuanto antes dejemos que ese dolor salga y lo transmutemos, nos aliviará. Es aquí cuando aceptamos que ya no hay un proyecto en común, que vamos a tener de decírselo a todo el mundo, que ya no existe ese futuro juntos que nos habíamos imaginado. Que a ver qué hago ahora con mis fines de semana. En esta etapa dejamos que salga todo y ya empezamos a plantearnos la vida. Aquí es donde empieza la aceptación. Empiezas a plantearte la vida sin él o sin ella, y eso es muy bueno pero es la etapa de la depresión. Es una etapa de sufrimiento y dejar que os diga que el sufrimiento es resistencia, o sea, no quiero aceptar la realidad tal y como es, no es justa la realidad y como estoy juzgando que la realidad no es como yo quiero que sea, pues sufro. Y esto es muy dañino. Resistirnos a la realidad solo nos lleva al sufrimiento. Hay una frase muy sabia que dice, lo que resistes persistes. Lo que aceptas se transforma y ahí es donde nosotros podemos elegir. Este es el paso que hay que dar. Aquí es donde cambiamos el chip y dejamos de resistirnos a la realidad. Y entramos en la aceptación. Se acabó. Se ha ido. Me ha dejado. No voy a volver a estar con él nunca más. Y es aquí y solo aquí donde matamos el componente más importante que nos hace sufrir tanto, que es la esperanza. Aceptamos plenamente que la perdona no está en nuestras vidas y punto, y no pasa nada. Todo esto es muy fácil decirlo. Y es aquí donde nos resumamos porque resistimos y mantenemos la esperanza. Y nos decimos que algo falla conmigo, que yo tengo la culpa, que lo he hecho mal, que soy un fracaso. Pero cuando entramos en la aceptación plena y asumimos que esa persona ya no está, es cuando empezamos a vivir de nuevo. No tenemos que alimentar la esperanza diciéndonos cosas como, bueno, en un año las cosas pueden cambiar. Pues no y no. Vive el presente. Esta persona no está y punto. Piensa que, si de verdad tendrías que estar con ella, la vida misma te la va a traer, te la va a poner delante. Porque la vida es muy sabia. Pero el paso que tienes que dar es este. Porque efectivamente esa persona no era para ti y esto no lo decides tú, lo decide la vida. Cuando estamos en la última etapa y miramos hacia atrás, nos damos cuenta de lo que hemos crecido. Nos hemos convertido en más grandes y en más fuertes. Y de repente, la mayoría de las personas cuando salen de ese trance, y miran desde otra perspectiva, dicen guau. Pero si ahora desde que no estoy con él o ella, estoy explorando cosas más que no había explorado nunca. Y por ejemplo empiezas a dejar rienda suelta a la creatividad, empiezas a conocer más gente nueva o diferente que te aportan muchas cosas positivas. Y disfrutas mucho más del tiempo libre y aprendes a hacer otras actividades. Entonces te das cuenta que todo esto nos ha llevado a algo mejor. Que la ruptura tenía un sentido. El denominador común de todos aquellos que superan una ruptura, es que al final todos coinciden en señalar que les ha hecho crecer, que tienen un propósito, un sentido. Pero, claro, hay gente que se desvía a la segunda opción. Esta segunda opción es la de no aceptación. Me resisto, me quedo en el sufrimiento y en el dolor. Y entonces aparece otra persona que es semejante. Es una persona que tiene una vibración similar. Es decir, está vibrando en el dolor y en la carencia. Y es entonces cuando pensamos que estamos salvados de nuestro trance, de nuestra ruptura, del miedo enorme a la soledad, y creemos que esa persona viene a salvarnos. Y al poco tiempo estamos viviendo lo mismo. Volvemos a tener el mismo patrón destructivo. Esto pasa porque somos energía.
Atraemos a nuestras vidas circunstancias y acontecimientos que estén en función de nuestra frecuencia vibratoria. En otro video os seguiré explicando las diferentes situaciones que tenemos y las salidas que podemos elegir para salir de ese bache. No os olvidéis suscribiros al canal,